Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y os voy a hablar de Shakespeare, de economía y de libertad. En el caso de Shakespeare, como el de muchos otros, lo que sucede es que las cosas no son lo que parecen. Y dejadme que os cuente una anécdota. Cuando era muy jovencito, un día, de manera distraída y sin ninguna solemnidad, me preguntó mi padre, como que me pregunta cualquier cosa, me dice: ¿qué le dice Hamlet a la calavera? Y yo dije: pero papá, qué tontería, qué desprecio tienes hacia mi inteligencia, qué tontería. Todo el mundo sabe lo que Hamlet le dice a la calavera, le dice ser o no ser. Y entonces me contó mi padre, me dijo mi padre dos palabritas, dos palabras muy importantes. Cuando las oigáis, tenéis que encender todas las luces amarillas. Me preguntó: ¿estás seguro? Y yo, que era un adolescente y aún más idiota que ahora, le dije: por supuesto que estoy seguro, lo sabe cualquiera. Y entonces agarró las obras completas de Shakespeare, que todo buen cristiano tiene que tener en su casa, y me dijo: mirad. Y miré. Y no es así. La escena de la calavera tiene lugar en el acto quinto, al final de la obra. Y el monólogo ser o no ser tiene lugar en el acto tercero, al mediar la obra. En el texto, Hamlet, cuando dice ser o no ser, no tiene nada en la mano. En la mejor versión cinematográfica, que sigue siendo la de Laurence Olivier, Hamlet juega con una daga. Y en la versión más graciosa, que es la película de Lewis, To Be or Not To Be, si recordáis, tiene un libro en la mano. Y estas dos imágenes revelan muy bien cuál es el contenido y el sentido del famoso monólogo. Porque el monólogo lo que plantea es realmente una duda, y es que Hamlet no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, recurre a un viejo truco teatral, que es preguntarle al público. Y entonces se planta en la mitad de la escena solo y le dice al público: ¿qué hago? Porque es un tipo que ha sido formado para ser un intelectual, un filósofo, un lector, rodeado de libros, le gusta el teatro, habla con los actores. Y las circunstancias de la vida lo ponen ante la tesitura de ser un soldado. Y toda la tragedia estriba en que elige esta última opción. Elige ser un soldado. Sobre una evidencia tan endeble como lo que le dice un fantasma. Habla con un fantasma, supuestamente su padre, cree que de verdad es su padre y cree que le dice la verdad. Y se desata una espantosa tragedia, donde todos mueren, incluido él, inocente por todas partes. Y caray, con un poquito de distancia, lo que uno pregunta es: ¿habrá tomado este tipo la buena decisión? ¿No habría sido mejor dejar ahí a la madre con su tío y no jorobar la paciencia, ¿no? Y no tener 20 muertos después? Esta es la discusión y este es el dilema. En la escena de la calavera, que tiene lugar al final de la obra, como digo, están Hamlet y sus amigos a las afueras de la ciudad y en un cementerio. Y hay un sepulturero que va a enterrar unos huesos y le preguntan: ¿de quién son? Y dice el sepulturero: de Yorick. Y-O-R-I-C-K, Yorick. Y entonces Hamlet se emociona porque conoció a Yorick. Yorick era el bufón de la corte del rey Hamlet padre. Y entonces, emocionado, toma la calavera y dice: ¡oh, pobre Yorick! Esto es lo que dice: alas, poor Yorick, I knew him well, Horatio. Y un par de frases más, nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Pues me parece bastante evidente. Es que en la misma obra, una obra tan importante, de un autor tan importante, tenemos a un mismo personaje extraordinariamente atractivo como Hamlet, pronunciando uno de los textos más famosos del teatro de todos los tiempos y protagonizando una imagen poderosísima, que es la imagen de una persona hablándole a la muerte. Esa imagen es tan poderosa como
como la de Ulises atado al mástil, o Don Quijote arremetiendo contra los molinos de viento. Hay muy pocas imágenes teatrales tan poderosas como esa. Y más o menos hablan de lo mismo. Entonces, pues, ¿qué hizo la gente? Pues lo solapó, mezcló las dos. Y en el fondo algo de razón hay, pero no es lo que Shakespeare había escrito. Uno, pues eso, lo comprende. Entonces no olvidéis que las cosas no son lo que parecen, que el ser o no ser no es ninguna afirmación, sino realmente una duda. Y esto es lo que Hamlet dice. Lo primero que conviene recordar a propósito de Shakespeare es esta cosa que tantas veces os he dicho, y es que no creamos que los antiguos eran tan distintos, muy distintos de nosotros. Nosotros creemos que el crecimiento económico y el dinamismo económico es algo de nuestro tiempo y no anterior. Y claro que hubo momentos dinámicos en el pasado, y uno de ellos los vivió el propio Shakespeare, en una etapa de crecimiento que iba a transformar a Londres en el principal centro económico de Europa. La vida del propio Shakespeare es la de una transición más entre el campo y la ciudad. Y como siempre, la economía y el arte pues, fueron de la mano. Y en el año 1566, cuando Thomas Gresham empezó la construcción de la Bolsa de Londres, al mismo tiempo abría las puertas el teatro Red Lion. En el volumen 2 de su Tratado sobre el Dinero dice Keynes: cuando Shakespeare se presentó, estábamos justo en una posición financiera en la que podíamos permitírnoslo. Hay una especie de mito conforme al cual sabemos poco de Shakespeare. En realidad sabemos bastante, para lo que es de un tipo que vivió en el año 1600, ¿no? Sabemos que fue un ejemplo de clase media exitosa, que fue al colegio en su ciudad, en Stratford, entre los 7 y los 14 años, que después trabajó porque su padre se empobreció, que se casó a los 18 años, tuvo 3 hijos y marchó a Londres con 22. A los 28 ya era un autor conocido, y a los 33 ya era lo suficientemente rico como para comprarse la mejor casa de su pueblo, la mejor casa de Stratford. Se retiró a los 48 años y murió a los 52. En un cuarto de siglo de su vida profesional escribió 37 obras, 154 sonetos y un par de poemas extensos. Fue un emigrante. La gran emigración, como sabéis, no es de un país a otro, sino del campo a la ciudad. Y Londres animaba las expectativas, también de los artistas. Hubo un incipiente capitalismo y aumentaron los ingresos de la gente y la popularidad del teatro. La población de Londres, entre 1576 y 1604, pasó de 180.000 a 250.000 personas. Shakespeare participa en la vida económica de su tiempo y además tiene opiniones económicas. Estas opiniones han sido distorsionadas por una tradición de izquierda que insiste que es un marxista, sobre todo por su obra Timón de Atenas, que es la que voy a mencionar al final de mi charla. Mientras los románticos siempre han idealizado el campo, los humildes hacen lo contrario, van del campo a la ciudad. Y ahí se fue Shakespeare a trabajar como actor, primero, y después como guionista. La actividad del teatro iba a cambiar, iba a dejar de ser algo de mala reputación, propio de las zonas periféricas donde estaban los prostíbulos. Esto aparece en medida por medida, ¿no? Una de las facetas notables del periodo isabelino fue el desarrollo del teatro profesional. No ganó mucho dinero al principio Shakespeare como empresario, porque el Globe, donde tuvo una participación, no fue construido hasta 1599.
Pero se ha estimado que las 19 obras que escribió entre 1591 y 1599 le reportaron 200 libras. Para que os deis una idea, New Place, la casa que os acabo de contar que compró en Stratford, costó 60. Ganó dinero Shakespeare no solo por las obras representadas, sino también por las publicadas, y en un tiempo donde no había derechos de autor. Sin embargo, sus mayores retribuciones profesionales antes de ser empresario las obtuvo como actor. El teatro era para un buen actor, era una garantía de conseguir un buen dinero. Después ya gana más porque se hace empresario, como os conté, en Blackfriars y sobre todo, por supuesto, en el Teatro Globe. Como cualquier empresario, tuvo éxitos y fracasos y corrió riesgos de todo tipo, como la peste en el año 1600, que mató al 10% de la población de Londres y que obligó, por supuesto, a cerrar el teatro. El Teatro Globe se incendió totalmente en el año 1613, a pocos años de que muriera Shakespeare, y hubo que reconstruirlo. Se ha comentado que el dinero que ganó Shakespeare tampoco era muy extraordinario, que había otros colegas que consiguieron fortunas similares y muchos vivían con desahogo. Por supuesto, no había el Ministerio de Cultura. ¿Qué clase de formación tenía Shakespeare? Es algo que ha traído a los especialistas, porque habla muchísimo de muchísimas cosas, mientras que solo sabemos que fue al colegio, nada más. Y sin embargo, se llegó a decir que era músico, porque en los Dos Caballeros de Verona aparecen las expresiones y términos musicales conocidos de su época. Pudo haber sido abogado, botánico, astrónomo, también navegante, porque dicen los marinos que las órdenes que se dan al principio de la tempestad eran las órdenes correctas para abordar un naufragio. Parece que nunca salió de Inglaterra y sin embargo, pues como sabemos, Julio César te transporta a Roma y Antonio y Cleopatra a Egipto y varias a escenarios italianos. También se dijo que fue médico y un especialista ironiza diciendo no creo que fuera, sabía demasiado. Los valores morales de Shakespeare también están claros, ¿no? Shakespeare, ningún malvado es elogiado por serlo. Hay tensión entre bien y mal, pero se apuesta por el bien. No hay crimen sin castigo. Y los malhechores que desfilan por sus obras son, en la mayoría, acosados por el remordimiento. Cuando hay malvados muy inteligentes, pero claramente sin moral, como Iago, el lector se da cuenta enseguida. El trasfondo político de las obras es conocido y también la ponderación sobre los grandes desórdenes que evocan, ¿no? Se ha especulado sobre la posible influencia de Juan de Mariana, nada menos, que analizó el tema del tiranicidio, como sabéis, en De Regio, ¿no? Shakespeare claramente estaba en contra de los tiranos, pero a la hora de justificar la rebelión tenía sus dudas, por lo que después va a decir Adam Smith, ¿no? Y es que hay que calcular los costes y beneficios de todo levantamiento armado. Esto aparece muy claramente en Julio César, cuando uno dice, bueno, claro, Julio César era un tirano, pues sí era un tirano. ¿Había que matarlo? Pues otra vez, lo mismo que en el caso de Hamlet, no está claro, ¿no? Porque lo matan y después hay un desastre y unas guerras, profetizadas, por cierto, por Marco Antonio. Dice, Italia se va a teñir de sangre, etcétera, etcétera. Es que una y otra vez tenemos un mensaje de cautela en Shakespeare, lo mismo que es un mensaje de prudencia sobre la conducta humana. No hay ninguna persona, ni héroe ni santo, que haya actuado nunca por un solo motivo. Y esta complejidad aparece muy claramente en las obras de Shakespeare, como también un profundo respeto hacia las instituciones de la sociedad. En el Rey Lear hay una frase muy notable, que es cuando le pregunta el rey a su hija Cordelia
si la quería. ¿Os acordáis al principio que le pregunta a las 3 hijas, no? Y las 2 hijas que no lo querían, las malas, hacen toda clase de manifiestos de amor y no sé qué. Y cuando le pregunta a Cordelia, dice: amo a su majestad como debo, no más, no menos. Qué frase más rara, ¿no? Habla como si fuera una contadora, una contable, ¿no? Y sabemos que lo quería de verdad, era la única que lo quería de verdad. Y sin embargo la respuesta es: I love your majesty according to my bond, no more, no less. Cosa más rara, ¿no? Para una hija responder eso a su padre. Pues podríamos decir que el amor genuino no reclama subrayados, ¿no? No hay que exagerar. Esta mañana lo comentaban con Walter sobre la contención de la conducta, mientras que las proclamaciones de las otras pues están cargadas de hipocresía. Hay algo más que enlaza la moral y la economía. Es algo que el rey Lear no entiende. Dice: nothing comes from nothing, ¿no? Nada saldrá de nada. Y sabemos que en la comunidad de personas libres la riqueza se crea. No es que salga de nada, no es un juego de suma cero, hay una creación, como la naturaleza, que también es una creación. Por eso podemos decir que Shakespeare tenía una visión liberal de la economía y la sociedad, y que podemos asociarlo a la idea de que el intercambio en el mercado es la relación, la encarnación de relaciones morales. Por eso no es contradictorio que la única hija que quiere al rey le hable de deberes, porque los compromisos y los contratos en el mundo económico no están desvinculados de la vida moral y personal. Y como hay creación de riqueza, las relaciones económicas no comportan usurpación, sino mutua ventaja, como también las relaciones morales. Notaréis el contraste entre esta visión y el pensamiento predominante, que es apesadumbrado y entrópico, incapaz de salir de una estrecha visión depredadora del ser humano. Esa no es la visión de Shakespeare. Fue empresario y tenía un agudo sentido de la economía, y habla muchísimo de comercio y de cosas que se compran y se venden. Hasta el caviar en Hamlet, la patata, no tan rica como la que hemos comido ayer, en Troilo y Créssida, el tabaco, se alude al rey Juan. Hay un centenar de referencias al vino, y Shakespeare se refiere específicamente al sac, el vino generoso español, en La Tempestad, en Enrique IV, en Enrique VI. Y en la segunda parte de Enrique IV se habla del vino de Canarias. Dice: la posadera, que tiene un nombre tan bonito como Quickly, habla de Canaries. Es un vino generoso en Canarias. Y por supuesto se habla de espadas, el acero español, espadas españolas en Otelo, en Romeo y Julieta, en Bien estado que bien acaba. Hay muchas referencias también a la agricultura y a la ganadería. En varias obras se habla de la propiedad privada y como siempre con complejidad, pero en el fondo con bastante claridad, en el sentido de que es una institución y que hay que respetarla. Porque también puede encontrarse en Shakespeare recelos ante la riqueza. En ninguna obra de Shakespeare se utiliza más la palabra dinero que en La Comedia de los Errores. Aparece 26 veces. Y palabras como oro, ducado, bancarrota, mercader o mercado aparecen en esta obra más que en ninguna otra, salvo el Mercader de Venecia, del que después os voy a hablar. La crítica antiliberal ha querido ver en La Comedia de los Errores un ataque al comercio, una condena a los valores mercantiles. Sin embargo, esto es
equivocación. Es curioso que sea una equivocación en una obra de teatro que se basa en una equivocación. Que eran los dos gemelos Antíforos y sus dos sirvientes, los dromios. Esto tiene lugar en Éfeso, que era, otra vez, no pensemos que la economía está siempre paralizada, era un importante enclave comercial de la antigua Grecia. Y las dificultades de los personajes se derivan de la política, del intervencionismo, concretamente de la prohibición de comerciar con Siracusa, que es la que infringe Egeón, el padre de los Antíforos, y por eso recibe una sentencia de muerte. En realidad no hay una obra, no es una obra anticomercial, aunque citan este monólogo. No hay nadie a quien me encuentre que no me salude como si fuéramos viejos amigos, y todos me llaman por mi nombre. Algunos me ofrecen dinero, otros me convidan, los demás me agradecen por las gentilezas, otros más me ofrecen mercancías en venta. Ahora mismo un sastre me ha llamado a su tienda y me ha enseñado las sedas que comprara para mí, tomando además las medidas de mi cuerpo. Se ha dicho que esto demuestra el poder fetichista del mercado. No hay nada de eso, es otra vez un error. La gente confunde a Antífono de Siracusa con su hermano gemelo, que era un comerciante muy conocido en Éfeso, y como es natural, pues la gente le trata con cordialidad y quiere venderle cosas. Y en la vida se mezclan los intereses y los afectos, porque no son contradictorios. En Winter's Tale, el cuento de invierno, hay otra frase que ha llamado la atención, es que Hermiona rechaza la mercancía. Dice, la vida para mí no es un provecho. La palabra inglesa es commodity. Life for me is no commodity, ¿no? Y ahí otra vez se han cebado los antiliberales buscando una demostración de que Shakespeare era contrario a la libertad. Y como siempre olvidan el contexto, es la tragedia de una reina por los celos enfermizos de su marido, Leontes, que la acusa falsamente de infidelidad y le anuncia que ha abandonado a su hija para que muera, y que sentencia a la propia Hermiona, a ella misma, al patíbulo. Entonces, por cierto, los especialistas han señalado que los conspiradores shakespearianos no suelen tener hijos. Macbeth, Ricardo III, Iago, etc. Lo que pasa con Hermiona no es que rechace el mercado, es que rechaza todo, incluso la vida. Si de la vida se trata, dice, la aprecio muy, muy poco. Hay otro personaje aquí también que es Autólico, que es un pícaro comerciante, en realidad un bribón de 7 suelas. El propio Caco lo confiesa, dice, qué idiota es la honradez, ¿no? Y desprecia, como hacen siempre los enemigos de la libertad, a los consumidores. Dice, se apiñaban con tal de comprar primero esas chucherías como si estuvieran consagradas, y comprarlas fuera una bendición. El personaje mismo se explica y dice, mi padre me llamó Autólico, lo mismo que a mí, a él lo habían parido bajo Mercurio. En la mitología griega, Autólico fue un ladrón, hijo de Mercurio y abuelo de Ulises, está mencionado por Platón en la República. Mercurio, que es el dios de los economistas y de los comerciantes, también es el dios de los ladrones. No ríais, porque no es que nos identifiquen, no es que seamos los comerciantes y los economistas ladrones, sino que los comerciantes y los ladrones, los dos derivan de la misma institución, que es la propiedad. Si no hay propiedad, pues obviamente no puede haber comercio, y si no hay propiedad, no puede haber robo. Entonces tengamos esto con cuidado para no jump to conclusions, como quien dice, ¿no? Los comunistas desde hace muchos años se han declarado herederos de Shakespeare, y en el diario Pravda apareció esta frase: todo el arte soviético está íntimamente ligado a la herencia de Shakespeare. Pues para llegar a esta absurda conclusión tuvieron que distorsionar a Shakespeare y ver en sus obras lo que había en ellas. En 1873 le escribe Engels una carta a Marx, dice que está fascinado porque ha visto las alegres casadas de Windsor, y dice que es una obra anticapitalista. Pues no lo es,
De hecho, una clave de la obra es que el sinvergüenza de Falstaff, otro personaje típicamente shakespeariano, que es muy atractivo y al mismo tiempo un sinvergüenza, ¿vale? Él solamente busca su interés a expensas del de los demás y, sin embargo, al final pierde. En la vida los pillos están entre la gente decente. Pues claro, no están separados, no sería fácil distinguirlos, ¿no? Pero no hay nada en Shakespeare que permita concluir que los pillos son la mayoría, ni que se imponen al conjunto. Otra noción que aparece es el capital humano, muy a menudo. La formación tanto en la universidad como fuera de ella. El principal capital, claro está, es la reputación, ¿no? Digamos, solamente hay que pensar en Macbeth para concluir que la política, la ambición política, no es precisamente santa de la devoción de Shakespeare. El ansia de poder y de gloria es deletérea, es mortífera. Otra vez en la ponderación de la crítica del poder late la advertencia de la prudencia, porque no es evidente que sea siempre bueno el empleo de la violencia, como os comenté antes. Hay un recelo hacia la sabiduría popular y la idea de que la plebe puede marcar siempre los mejores intereses de la sociedad. Una bonita frase de Tito Andrónico dice: denme un honroso bastón para mi vejez, pero no un cetro para controlar el mundo. Un poco de dinero. La palabra money aparece 164 veces en las obras de Shakespeare, 303 veces gold, 80 silver, 48 market y 110 wealth. Hay diatribas contra el dinero y otra vez hay que analizar esto con mucho cuidado. En el Mercader de Venecia, Bassanio rechaza los dos metales preciosos en la prueba del cofrecillo. Dice: por eso, oro vistoso, duro manjar de Midas, nada de ti, ni tampoco de ti, pálido mercenario que a todos sirves. Y hay referencias también en Romeo y Julieta y muchas otras. Sin embargo, las imágenes negativas que puede haber sobre el no por casualidad llamado vil metal son mensajes, son imágenes alegóricas. Lo que es vil no es el metal, sino lo que las personas, los hombres, hacen por él, o en este caso con él. Se habla incluso del clipping, la adulteración de las monedas, el recorte del contenido metálico de las mismas. Hay una desconfianza hacia el crédito. Está asociado la palabra deuda a la palabra pecado, ¿eh? Los viejos recordamos que en el viejo Padre Nuestro se decía: perdónanos nuestras deudas, ¿no? Ahora decimos ofensas, pero antes eran deudas, y el aviso al endeudamiento excesivo está presente en las obras de Shakespeare. No sé si me estoy alargando demasiado. ¿Cuándo hay que terminar? 5 minutos. ¿En 5 minutos? No puede ser. En 5 minutos esto va a ser imposible. En 5 minutos. Qué pena, ¿no es cierto? Bueno, pues rápidamente vamos a hablar del Mercader de Venecia y de... ¡Ah! Bueno, no, tampoco me da tiempo. Vamos a hablar del Mercader de Venecia y de Timón de Atenas, y con eso ya está. De todas las obras de Shakespeare, el Mercader de Venecia es la obra en la que más explícitamente se habla de comercio, mercado, dinero y finanzas. La forma en que se hace es un ejemplo muy bonito de la fina visión moral e institucional de Shakespeare. Otra vez aquí una confusión. Cuando uno piensa en el Mercader de Venecia, piensa en Shylock, piensa en el judío. Y el judío no es el Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es Antonio, que es el protagonista. Con él empieza la obra. Está en el puerto y
pensando en sus barcos que se han ido probablemente con mercancías de Oriente. Es un caso curiosísimo lo que ha pasado con